Hola, ¿qué tal? A continuación veremos las características de los circuitos serie, paralelo y mixto. Como primer punto veremos las características del circuito serie. Aquí tenemos un diagrama el cual consta de 3 resistencias. Una de las características que tiene este circuito serie es que su intensidad total es la misma que la intensidad en R1, que la intensidad en R2 y la intensidad en R3. Es decir, la intensidad total es la misma desde que entra hasta que sale. Otra característica importante es el voltaje. El voltaje total es igual a la sumatoria del voltaje que hay en la resistencia 1 más la caída de tensión que hay en la resistencia 2 más la caída de tensión que hay en la resistencia 3. Para calcular la resistencia total en un circuito en serie, solo se hace una suma algebraica, es decir, R1 más R2 más R3. Y con esto podemos determinar cuál es la resistencia total, voltaje total e intensidad total en un circuito serie. Bueno, esta es la explicación física de lo que es un circuito en serie, el cual nos dice que la entrada positiva de la fuente de alimentación va con la entrada negativa de la resistencia número 1. La salida positiva de la resistencia número 1 va con la entrada negativa de la resistencia número 2. La salida positiva de la resistencia número 2 va en la entrada negativa de la resistencia número 3. Y la salida positiva de la resistencia número 3 cierra nuestro circuito con el nodo negativo para cerrar el circuito en serie, el cual nos establece que la intensidad es la misma que entra por aquí que la que sale por acá, que es lo mismo decir que la intensidad en R1 es igual a la intensidad en R2 y es igual a la intensidad R3. Bueno, a continuación veremos las características de ahora el circuito paralelo. Aquí tenemos ahora 3 resistencias, pero ahora colocadas en paralelo. Una característica principal del circuito paralelo es que es un divisor de corriente, es decir, la intensidad total que circula en todo este circuito se calcula sumando la intensidad en R1 más la intensidad que pasa en R2 más la intensidad que pasa en R3. Así es como se divide esta intensidad total. Pero ahora, en cambio, todo lo contrario que en el circuito serie, el voltaje aquí ahora es el mismo. Pasa el voltaje en R1 es igual al voltaje total, que igual al voltaje en R2 e igual al voltaje en R3. En el circuito paralelo es diferente el modo de calcular la resistencia total. En este circuito se calcula de esta forma: 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, y así obtenemos la resistencia total del circuito paralelo. A continuación les mostraré lo que es el diagrama físico de un circuito en paralelo, el cual, para que nuestro circuito esté en paralelo, nuestras entradas positivas junto con la de la fuente de alimentación deben estar unidas en el mismo nodo, como se lo estoy mostrando en esta simulación. Entrada positiva de la fuente de alimentación va con la entrada positiva de cada una de las resistencias, y para cerrar el circuito, nuestras entradas negativas de la fuente de alimentación van con todas las entradas negativas de las resistencias que se encuentran en el circuito. Y aquí una de las propiedades más importantes de los circuitos en paralelo es que el voltaje que
se encuentra en estos puntos es el mismo que circula en la resistencia 2, en la resistencia 1 y en la resistencia 3. Ahora veremos las características de un circuito mixto. Aquí tenemos un diagrama en el cual consta de 4 resistencias. La resistencia 1 está en serie, pero con la resistencia 2 y 3 está en paralelo, para concluir con una resistencia 4 que está en serie. Para calcular esto, se utilizan las diferentes fórmulas de intensidad, voltaje y resistencia. En este caso, para descomponer o resolver este circuito, se tiene que primero ir juntando las resistencias, en este caso la de paralelo. La intensidad total va a ser igual a la intensidad en R2 más la intensidad en R3. Para el voltaje tenemos que ver que el voltaje en R2 y 3 va a ser el mismo que el voltaje en el R2 y en R3, ya que es un circuito en paralelo. En el caso de la resistencia, ahí sí tenemos que hacer esta operación, la de 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto porque está en un circuito en paralelo. Obteniendo ya este resultado, se simplifica a una resistencia, el cual queda todo en serie, y así ya podemos determinar más fácilmente lo que es intensidad, voltaje y resistencia. En este caso, la intensidad total va a ser la misma que pase por la resistencia 1, que por la resistencia 2, 3, que por la resistencia 4. En el caso del voltaje, va a ser la sumatoria de las 3 resistencias, de las 3 caídas de tensión, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, 3 y el voltaje en la resistencia 4. Y en el caso de la resistencia total, solamente se tendrá que sumar las diferentes cantidades que están expresadas en ohms. Así podemos concluir que un circuito mixto es la combinación de las características de un circuito serie con un circuito paralelo. A continuación haremos el diagrama físico de un circuito mixto, en el cual contiene una resistencia que va en serie con la fuente de alimentación y 2 resistencias, las cuales son la resistencia 2 y la resistencia 3, que van en paralelo entre ellas. Entonces, la resistencia 2 y 3 la conectamos paralelo entre sí, quedando unidas por el mismo nodo, en el cual, para continuar con nuestro circuito, tenemos que la salida de la resistencia 1 la conectamos con la entrada de la resistencia 2, y la salida de la resistencia 3 la conectamos con la entrada de la resistencia 4, que va a ir en serie con nuestro circuito antes mencionado, el cual, para poder cerrar nuestro circuito, tenemos que la salida o el nodo positivo de la resistencia 4 va con el nodo negativo de la fuente de alimentación, teniendo así un circuito en mixto.